Saludos queridos hermanos, soy Will Graham y ahora vamos a seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Hoy estamos en el capítulo 8, artículo 5, y el tema general es la expiación limitada. Vamos a ver que Jesús lleva a cabo su obra salvadora a favor de un pueblo muy concreto. Es su pueblo escogido, el pueblo que Dios le había dado antes de la fundación del mundo, según el pacto eterno. O bueno, lo que conocemos también como el pacto de la redención. Bueno, tenemos aquí el bosquejo, como siempre en la pantalla. Tenemos 3 puntos. Acto seguido leeremos el pasaje correspondiente de la confesión. De nuevo, hoy estamos en el 8.5, capítulo 8.5. Número 1, primer punto, la justicia de Dios. Veremos que Jesús satisfizo la justicia de Dios y esta satisfacción se lleva a cabo por amor a su pueblo. Número 2, Cristo nos reconcilia con Dios. Punto 2, la reconciliación. Una vez más es el pueblo de Dios el que recibe la reconciliación. Los incrédulos no disfrutan de esta bendición. Y número 3, luego la herencia eterna, que Cristo nos dará. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y una vez más, la herencia es para los suyos, para su pueblo, para sus ovejas. Así que vamos a leer la confesión. Aquí veis mi versión de la confesión. Ahí tengo los números 1 al 6 redactados a la extrema izquierda de la imagen. Y en el primer punto vamos a leer líneas 1 al 4. ¿De acuerdo? Así que primer punto, de nuevo pongo ahí el bosquejo. Punto número 1, la justicia de Dios. Leeremos del 1 hasta el 4. Dice: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Pues, aleluya. Primer punto, la justicia de Dios. Aquí la confesión nos está hablando de 2 aspectos de la obediencia de Jesús. Si os fijáis, habla de su obediencia activa. Línea número 1 habla de su perfecta obediencia. Y luego habla de su obediencia pasiva. Línea 2, su sacrificio de sí mismo. Tenemos entonces aquí 2 aspectos de la obediencia de Jesús que satisfacen plenamente la justicia de Dios. Así que vamos a definir rápidamente estos 2 aspectos de la obediencia de Jesús. En primer lugar, ¿qué es la obediencia activa de Jesús? Cito a Wayne Grudem. Él dice en su tomo, Doctrina Bíblica: la obediencia activa de Jesús es la obediencia perfecta de Cristo a Dios durante su vida terrenal y que obtuvo la justicia que Dios acredita a los que ponen su fe en Cristo. La parte importante aquí es la primera parte que dice que la obediencia activa de Jesús es su obediencia perfecta a Dios. Es decir, Cristo guardó la ley moral. Cristo guardó la ley mosaica. La obediencia activa de Jesús es su obediencia perfecta a Dios. Y es esta justicia que Cristo ahora regala a los suyos. Pero más allá de la obediencia activa de Jesús, hay también la obediencia pasiva. Y está ahí también en la lectura, ¿no? Habla del sacrificio de sí mismo. ¿Qué es la obediencia pasiva de Jesús? Pues cito de nuevo a nuestro querido hermano Wayne Grudem. Dice Grudem: la obediencia pasiva de Jesús se refiere a los sufrimientos de Cristo por nosotros, en los que Él llevó la pena de nuestros pecados y como resultado murió por nuestros pecados. Así que la diferencia entre la obediencia activa y pasiva es que la obediencia activa es algo que Jesús está activamente haciendo. Pero cuando hablamos de su obediencia pasiva, es lo que Él sufre. Él sufre pasivamente por nuestra causa. Entonces, la obediencia pasiva de Jesús quita todo nuestro pecado. Aleluya. Mientras que su obediencia activa nos hace justos, positivamente justos, delante de Dios. Porque ponte a pensar en lo siguiente. Si Jesucristo solamente hubiera perdonado nuestro pecado, sin habernos brindado una justicia positiva, no podríamos entrar en el cielo. Pero gracias a Dios, Jesús hace algo más que anular nuestro pecado. Él nos regala su perfecta
justicia. Así que Cristo nos quita el pecado. Está bien, porque ahora estamos en un estado, digamos, neutral delante de Dios, pero Cristo no nos deja ahí. No nos deja en un estado neutral, como Adán y Eva antes de la caída. Cristo ahora nos da una justicia positiva. ¿Y cómo podemos nosotros recibir esta justicia positiva? ¿Cómo tú y yo podemos ser declarados justicia de Dios? Pues por medio de la fe. Sola fide. Pablo, Filipenses 3:9 dice: no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Sola fide. Entonces, en un sentido muy real, hoy podemos decir que Jesucristo no solamente murió por nosotros. Esta frase la tenemos bien grabada en nuestros corazones evangélicos. Cristo murió por nosotros, amén. Pero hoy debemos agregar que Cristo también vivió por nosotros. Murió para quitar nuestro pecado, pero vivió para que su justicia perfecta fuese transferida, imputada a nuestra cuenta. Gloria a Jesucristo. Cristo entonces, al vivir una vida perfecta, luego puede morir como nuestra ofrenda, porque si Cristo no hubiese sido perfecto, su muerte no habría tenido implicación redentora alguna. Pero gracias a su obediencia perfecta, su muerte en la cruz es una muerte de un ser impecable, inmaculado, un ser inmaculado. Consiguientemente, Dios nos perdona a través de Jesús y nos obsequia, nos brinda esta justicia positiva. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo tener la plena certeza de que Dios el Padre realmente aceptó la vida y la muerte de Jesús? ¿Cómo podemos nosotros saber de que Dios el Padre se agradó de todo lo que Cristo hizo en vida y de todo lo que hizo en su muerte? La respuesta es la glorificación del Hijo de Dios. Al tercer día, Dios el Padre resucitó a su amado Hijo, demostrando que Él tenía gran contentamiento en Él. Y es más, Dios el Padre no solamente demostró su agrado resucitando a Cristo, sino que se encargó que su Hijo se sentara a su diestra en las alturas. Salmo 110, versículo 1. Siéntate a mi diestra, amado Hijo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sabemos que Cristo cuenta con la aprobación del Padre, porque Dios lo resucitó, lo ascendió y lo sentó a su diestra. Y los discípulos, claro, uno podría preguntarse, vale, ¿y cómo sabían los discípulos que Jesucristo había sido glorificado? Porque ellos vieron la ascensión, pero ¿cómo tenían la seguridad de que Jesús había sido glorificado en el cielo? Porque mejor Cristo ascendió para ser rechazado. ¿Cómo sabían que Cristo había sido glorificado? Pues la respuesta es el día de Pentecostés. Y Pedro en su sermón de Pentecostés dice: así que, exaltado Jesús por la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo de parte del Padre, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. El día de Pentecostés no trata de eso, de que la piel se nos ponga de gallina, no. El día de Pentecostés nos está proclamando que Cristo ha sido glorificado. Él es el escogido de Dios y Dios ahora públicamente demuestra que su Hijo es gloriosísimo. Así que sabemos que Cristo fue exaltado y glorificado después de su ascensión por el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta cristológica. Nos está diciendo que Cristo ha sido exaltado y está a la diestra del Padre. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Bueno, Jesús entonces satisface la ira, la justicia de Dios. Y ahora punto número 2, la reconciliación. Y voy a tomar un poco de té y regresaremos a nuestra lectura. Ok, volvamos al texto. Línea 4.
ha logrado la reconciliación. ¿Ok? Así que Jesús, por su obediencia activa, pasiva, satisface la justicia de Dios, porque Él era perfectísimo en toda la cosa, y además ha logrado la reconciliación. Bueno, reconciliación. Gracias a la justicia de Cristo, ¿verdad? Su obediencia activa y pasiva, la justicia de Dios ahora está satisfecha. Por tanto, puede ahora existir reconciliación entre Dios el Padre y los descendientes de Adán. Dios ya no está airado con el pueblo de Cristo porque Él nos ve vestidos de la justicia de su Hijo. Pablo conecta estas dos ideas, es decir, la idea de la justicia, la idea de la reconciliación, a finales de 2 de Corintios capítulo 5, y él escribe ahí lo siguiente, está, creo en la pantalla. No, este es otro texto de 2 de Corintios, al otro no lo he puesto. Pues os leo esta lectura, es 2 de Corintios 5, del 20 al 21. ¿Okay? 2 de Corintios 5, 20 al 21. Dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí la doctrina es sencilla, ahora es profunda, pero bien sencilla. Podemos entender lo que Pablo está diciendo. Cristo tomó nuestro pecado sobre sus hombros y nos dio su perfecta justicia. Ahora hay paz. Estamos en armonía con el Dios de la gloria. En términos de B.B. Warfield, cito aquí las palabras del teólogo de Princeton, dice B.B. Warfield, esta era, pues, la palabra de reconciliación, el ministerio que se le encomendó a Pablo, que la ira justa de Dios contra el pecado ha sido apaciguada y que el rostro de Dios ha vuelto a sonreírnos con benignidad. Así que, aleluya, ya no hay más enemistad. Gracias a la justicia de Jesús, hay reconciliación. Ahora desaparece la insoportable carga de culpa que antes nos hundía. Ahora tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Como está escrito en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si me permitís leer este versículo de otra manera, justificados pues por la fe, estamos reconciliados con Dios. Aleluya. Así que la justicia da lugar a la reconciliación. Dios ya no tiene nada que echarnos en cara. ¿Por qué? Porque somos justos. Somos su justicia. Gloria a Él. Sin esta justicia de Jesús, ciertamente, no podría haber entre nosotros y Dios reconciliación. Cristo entonces es el ministro de la reconciliación, el agente de la paz, o como lo dice Isaías en su texto navideño, capítulo 9, 6 de Isaías, Cristo es el príncipe de paz. Él ha logrado la reconciliación en virtud de su perfecta justicia, obediencia activa, obediencia pasiva. Y qué bonito aprender que esta reconciliación es para los santos en Roma, leímos Romanos 5. Esta reconciliación es para los santos en Corinto, leímos 2 Corintios 5. Esta reconciliación es para los hermanos en Almería, España. Bendito sea Dios, porque Pablo explica un poco antes, en 2 Corintios 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al mundo. Una maravillosa noticia para los hermanos gentiles en Corinto. Dios no está interesado únicamente en salvar a un remanente judío. Él está interesado en salvar a un remanente entre los gentiles. Dice, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados. ¿Y por qué Dios ya no toma en cuenta los pecados de sus escogidos? Porque Cristo es nuestra justicia. Cristo pagó por nuestro pecado en la cruz y ahora celebramos reconciliación a nivel internacional. Así que los judíos que creen en Cristo, los gentiles que creemos en Cristo, estamos reconciliados. Paz, paz entre nosotros y Dios, y todo gracias a nuestro fiel Salvador, nuestro buen pastor, Jesucristo. Amén. Ok, número 1, la justicia de Dios, ahora satisfecha en Cristo.
2, ya que somos la justicia de Dios en Cristo, estamos reconciliados. Dios no está airado con nosotros. Y ahora, la última parte de la lectura de hoy. Líneas 4 al 6. Cristo ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Okay. Cristo ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. No ha adquirido una herencia eterna en el cielo para todos, no. Pero sí que ha conseguido esta herencia eterna para todos aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Bueno, punto número 3, la herencia. Gracias entonces a la imputación de la justicia de Jesús, el pueblo de Dios vive en reconciliación con el Padre. Estamos en un estado de reconciliación. Hay paz. Podemos andar ahora cogidos de la mano. No tememos la condenación. Dios, de nuevo, no tiene nada que echarnos en cara. Somos cristianos. Como Él se deleita ahora en nosotros. Sonríe, como decía antes B.B. Warfield. Esto quiere decir que tú y yo ahora como santos podemos vivir en paz y morir en paz, sabiendo que nos espera la gloria de Dios. En el segundo punto del mensaje de hoy, os cité Romanos 5.1. ¿Os acordáis? Estáis de nuevo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Ahora quisiera que os deis cuenta de algo. Si seguimos leyendo el texto, versículo 2 dice, por quien asimismo también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Veis? Para nosotros ahora, la gloria venidera de Dios no es una amenaza. Es una causa de regocijo. Es una celebración, hermanos. Para la persona cristiana, la gloria de Dios es una esperanza. Ahora, para aquel que no es creyente, es una amenaza. No es una buena noticia. Porque la venida de la gloria de Dios significa que los impíos serán atormentados eternamente. Pero una persona ahora justificada y reconciliada, esta persona sabe que la gloria de Dios es una magnífica noticia. De hecho, según Pablo, es su esperanza. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Entonces el cristiano en el presente vive gozándose. Está contento, sí que está contento en la vida y está contento también en la hora de su muerte. Bueno, esta herencia que Cristo ha comprado, según la lectura aquí de la confesión, Cristo nos ha adquirido una herencia eterna. Nosotros vamos a disfrutar de esta herencia en uno de dos momentos, uno de dos. En primer momento, en nuestra muerte. Momento número 2, la segunda venida. Claro, es posible que muchos de nosotros fallezcamos antes de que Cristo regrese. No podemos y no debemos ni siquiera especular en cuanto a la fecha de la venida de Jesús. Pero si tú falleces antes de la segunda venida, como todos los cristianos hasta el día de hoy, ¿verdad? Desde hace 2000 años, la gran mayoría del pueblo cristiano ha muerto. Tú y yo somos un remanente muy pequeño de la totalidad de todos los cristianos que han existido. Pero si el cristiano fallece, digamos que nos toca a nosotros morir, bueno, ahora mismo, nuestra alma va directamente a la presencia de Dios. Vamos al paraíso. Jesús dice al ladrón en la cruz, Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Corporalmente hablando, el ladrón vio corrupción, su cadáver vio corrupción, ¿cierto? Pero su alma fue directamente a la presencia de Dios. Ahí estaba con los espíritus ya glorificados, los espíritus hechos perfectos en esa Jerusalén celestial. Así que, si tú falleces antes de la segunda venida, tú estarás en este llamado estado intermedio. El estado intermedio, que no es tu destino final, pero estás en este estado intermedio, almáticamente hablando, espiritualmente hablando, estás con Dios. Pero estás ahí solamente en forma espiritual, ¿no? Tu cuerpo sigue aquí en esta tierra. Y de ahí entonces hablo del segundo momento de nuestra herencia. El primer momento entramos en la gloria de nuestra muerte. Pero número 2, habrá algunos cristianos que no verán la muerte. Algunos cristianos no morirán. Porque en la última generación, ¿verdad?
cuando Cristo regrese, los cristianos vivos en aquel momento, desde luego no morirán. Cristo regresará. ¿Y qué pasará con ellos? Pues sabemos muy bien que los muertos en Cristo resucitarán, es decir, no solamente tendremos alma, sino también cuerpo. Pero ¿qué pasará con aquellos que estén vivos en el día de la venida de Cristo? Pues ellos también recibirán sus cuerpos glorificados. Dice 1 Corintios 15, y de hecho todo este capítulo es una magnífica exposición de la doctrina de la resurrección. Dice Pablo ahí, no todos dormiremos. Por cierto, dormir aquí es un eufemismo, está aludiendo aquí a la muerte. Pablo está diciendo, no todos los cristianos morirán, no todos. Pero claro, los cristianos que estén vivos en la última generación, ellos no morirán. No todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados, es decir, tanto los muertos como los vivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros, es decir, yo entiendo que está hablando ahí de aquellos que, bueno, los vivos, ¿no? Nosotros seremos transformados. Y luego esta transformación es una transformación en el cuerpo. Reciben también cuerpos glorificados. Cuando regrese Jesús, pues, se acaba este estado intermedio, porque actualmente no todos los santos difuntos están en la gloria, pero en forma almática. Pero el propósito de Dios para con ellos no es que sean almas por los siglos de los siglos, es que sean cuerpos y almas como ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos estas dos partes, dicotomismo, ¿no? Cuerpo y alma. En el siglo venidero, pues, recibiremos de nuevo el cuerpo resucitado, y no solamente estará el alma, sino también el cuerpo. Y así serviremos al Señor en una nueva tierra, gozándonos en Dios por los siglos de los siglos. Pero en ambos casos, es decir, tanto en la hora de nuestra muerte como en la segunda venida de Jesús, los cristianos se alegrarán alabando a su Creador y Redentor, disfrutando de su herencia, que según 1 de Pedro 1:4 es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y, desde luego, esta herencia gracias a Cristo, gracias a su labor, gracias a su obra salvadora. Todo es gracias a Jesucristo. Todo esto ha sido muy dulce y muy agradable, pero hay una cosa final que debemos aquí recalcar antes de terminar nuestro estudio de hoy. Dice a finales, línea número 6, tomo un poco de té aquí. Hoy estoy con té de mango. A ver si habrá té de mango en la gloria venidera. Espero que sí. A ver, dice, para todos aquellos que el Padre le ha dado. Así que hemos hablado de la justicia, hemos hablado de la reconciliación, hemos hablado de la herencia. Pero bueno, ¿por quiénes ha muerto Cristo? ¿Por quiénes ha conseguido Cristo todas estas bendiciones? ¿A quiénes ha reconciliado Jesús con el Padre? La respuesta es su pueblo elegido. El pueblo que Dios el Padre le dio antes de la fundación del mundo. El pueblo que le fue prometido en el pacto eterno, en el pacto de la redención. Cito aquí unas líneas de los cánones de Dort, que están, gracias a Dios, traducidos al castellano. Cánones de Dort, un documento del siglo ya XVII, principio del siglo XVII. Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, linajes y lenguas, a todos aquellos y únicamente a aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación y que le fueron dados por el Padre. Estamos en Navidad. El ángel le dice, llamará su nombre Jesús, Mateo 1:21, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas, no por los lobos, no por las cabras. Juan 10, versículos 14-15. Cristo da su vida por su pueblo. Cristo da su vida por sus ovejas. Y de hecho, en un momento, en Juan 10 también, un poco más adelante, en el 26, Él se dirige a sus enemigos diciendo, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Fuerte, ¿no? Agustín de Hipona comenta aquel pasaje diciendo, Jesús vio que estaban predestinados a la perdición eterna, no asegurados para la vida eterna por el precio de su sangre.
Tú y yo debemos tener presente que Cristo vino al mundo en el marco del pacto eterno, en el pacto de la redención. Y según el pacto eterno, Cristo da su vida en expiación por los elegidos. Entonces, cuando Cristo está aquí en la tierra, una y otra vez, está aludiendo a aquellos que el Padre le había dado. Él sabía que era el ministro del nuevo pacto, y este pacto era para aquellos que formaban parte del pacto eterno. Cristo dice categóricamente que no piensa salvar a todo el mundo, no tiene la intención de hacerlo. Por ejemplo, tenéis varios versículos, Juan 17:9, que siempre digo, ¿no? En mis días arminianos, yo quería quitar este versículo de la Biblia. Dice ahí, no ruego por el mundo, pero madre mía, ¿qué hace un arminiano con ese versículo? No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Luego Juan 5:21, un texto que cité el domingo en la predicación, que está online, por cierto, se llama Escogidos. Dice, el Hijo a los que quiere da vida. Vamos, más claro que el agua, ¿no? Y luego Mateo 11:25, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué conoces tú al Padre? Porque Cristo te ha dado este alumbramiento, Él te dio entendimiento. Así que Jesucristo no tiene la intención de salvar a toda la raza humana. Es verdad que salva a gente de entre todo pueblo, nación, lengua, linaje, etc. Pero no tiene el fin de salvar a todos. No. Vino para salvar a aquellos que le fueron prometidos en el pacto eterno, en el pacto de la redención. Así que el pacto eterno es la gran presuposición del ministerio terrenal de Jesús. Jesús viene al mundo en el marco, en el contexto de aquel pacto. Así que Jesucristo salva a su pueblo. Él es la justicia de su pueblo. Él es la reconciliación de su pueblo. Él es la herencia de su pueblo. Y si tú eres un miembro de la familia de Cristo, pues da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Porque Él te escogió, Él te justificó en Cristo, Él te reconcilió en su Hijo y te da hoy la promesa de que serás glorificado eternamente juntamente con tu Salvador. Y el pueblo de Dios responde diciendo, amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Grande es el Señor, grande es su gracia, grande es su Hijo, el Señor Jesucristo. Aleluya. Así que hoy hemos visto que el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha otorgado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Así que gracias al Señor Jesucristo, la justicia de Dios ahora satisfecha, Dios no está airado con nosotros. Número 2, estamos ahora reconciliados. Y número 3, tenemos una herencia eterna. ¡Wow! Bienaventurado aquel pueblo cuyo Dios es el Señor. Gracias a Dios, gracias a su Hijo, gracias a su Espíritu Santo, bendita Trinidad. ¡Qué salvación más maravillosa! Os mando un abrazo en el amor de Cristo desde Almería. Y la semana que viene, si Dios quiere, estaremos estudiando la cuestión de el llamado efecto retroactivo de la muerte de Cristo en la cruz. Porque hemos visto que Cristo compró a su pueblo en la cruz y todas las bendiciones llegan a ellos. Pero veremos también que Cristo tenía el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Y hay un efecto retroactivo a través del cual el poder y la eficacia de la cruz también alcanza a los escogidos del Antiguo Testamento. Y esto quiere decir que todos los santos del Antiguo Testamento que están en el cielo están ahí gracias a la obra salvadora de Cristo. Fascinante, pero no quiero tampoco entrar a más detalles para que así podáis conectaros la semana que viene. Os mando un abrazo desde Almería en el amor de Cristo. Bendiciones. Gloria a Dios por su Salvador Jesucristo. Un abrazo y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria.